Un cordial saludo, señor Marisol. Mi nombre es Valeria Alejandra Jacobo Herrera y el día de hoy con mis compañeras Annelies Portillo y Pamela Pacheco le vamos a hablar acerca del tema de la parábola. Pero no solo hablaremos del tema de la parábola, porque el video está organizado así. Primero, con mi compañera Annelies, les explicará acerca del concepto de parábola. Luego, mi persona les hablará acerca de las distintas fórmulas que tiene la parábola. Y por último, con todo lo antes mencionado, se va a realizar un pequeño ejercicio de ejemplo acerca de la parábola. A continuación, mi compañera Annelies les hablará acerca de qué es la parábola. Muy bien, vamos a hablar sobre lo que es la parábola. Una parábola es una curva bidimensional simétrica en un plano que se puede definir de varias maneras matemáticas. Una de las formas más comunes para definir la parábola es como el conjunto de todos los puntos, ya sea X y Y, en el mismo plano que están en la misma distancia en un punto fijo llamado foco y el otro llamado directriz, que forman una línea recta. Vamos a remontarnos a la historia de la parábola. La historia de la parábola se remonta en la antigua Grecia. Los matemáticos griegos fueron los primeros en estudiar las secciones cónicas que incluyen la parábola, la elipse y la hipérbola. Mnémo, un griego matemático del siglo IV a.C., es acreditado con el descubrimiento de las secciones cónicas, al investigar las intersecciones de un plano con un cono. Arquímedes 287 a 212 a.C. también trabajó con las parábolas y los utilizó en varios problemas geométricos. En una de la obra, la cuadratura de la parábola, fue lo que se halló. Bueno, Arquímedes demostró que el área del segmento parabólico es quiero ver, de 4 sobre 3 del área de un triángulo inscrito en un segmento. Apolinio de Perga de 262 a 1190 a.C. escribió un tratado sobre las secciones cónicas en el sistematizado en el que sistematizó muchas de las propiedades y clasificaciones de estas curvas. Su trabajo fue fundamental y sirvió como referencias para estudios posteriores en la geometría. Así que ahora, después de hablar de esto, vamos a pasar con mi compañera Valeria, que le va a demostrar cuáles son las fórmulas de la parábola. Muchas gracias, compañera Annelies. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de las distintas fórmulas para realizar una parábola. Tenemos que saber que para realizar una parábola se necesitan estas fórmulas para conocer los distintos tipos que hay de ella, ya que están las horizontales y las verticales, dependiendo de qué carácter es el dominante. Esto es importante, ya, bueno, las diferentes fórmulas son importantes porque muchas veces se encuentran de un lado positivo o un lado negativo, ya sea de arriba a abajo o de izquierda a derecha. Esto es importante conocerlo porque estas diferentes fórmulas nos van a ayudar a conocer si esta parábola se abre hacia un lado derecho o hacia un lado izquierdo, si se abre hacia arriba o se hace para abajo, si es negativa o positiva. Pero antes de explicar a profundidad o conocer las diferentes fórmulas que existen para los diferentes casos, es necesario saber qué significa cada cosa que compone la fórmula. Y no significa la cosa, sino el carácter que se encuentra o que pide al momento de hacer un ejercicio. Esto es importante conocerlo para no perdernos al momento de hacer un ejercicio. Cuando en el ejercicio nos pide acerca de qué es el vértice o encontrar el vértice en la fórmula, esto se representa con la letra V. Luego, en el caso de que nos encontremos una F al momento de realizar el ejercicio, esto significa que es el foco de la fórmula.
Después tenemos la D, que prácticamente la D significa la directriz de la fórmula. Luego tenemos X, que es el eje de las abscisas. Este se va a encontrar mediante el proceso para saber principalmente si la fórmula se va a basar en X o en Y. Luego la Y significa que es el eje de las ordenadas. Esto es como cuando ya se realiza la fórmula, saber dónde se va a encontrar X y dónde se va a encontrar Y. Bien, vamos a empezar con la primera parábola, que es la primera parábola que es vertical y que se abre hacia la derecha. Esta, normalmente cuando se realiza un ejercicio, su vértice, V significa vértice, su vértice siempre se encuentra en 0,0. La ecuación general que se utiliza es y cuadrado es igual a 4px. Entonces, para encontrar el foco, nos dice la fórmula que P, 0. Entonces, el foco es el valor de P, 0, ya que la fórmula lo indica así. Luego, para encontrar la directriz, necesitamos encontrar X. Entonces, no necesita encontrar X, sino que con el valor de P, lo que se va a realizar es que P es igual a X, pero P negativo. Y luego Y, que prácticamente es el que nos da en la fórmula, ya que aquí se representa que el foco es P, 0. Entonces, si vamos a la directriz, esto significa que X, que significa que es P, pero en el caso de X significará que es negativo. Entonces, menos P es igual a X de la fórmula. Luego, para pasar al eje, conocer el eje si es parte del foco. Entonces, del foco se puede encontrar el eje. Ya que aquí nos indica que este es Y, entonces lo único que se hace es que Y es igual a 0. Luego tenemos la siguiente parábola, que esta siempre se encuentra en un vértice 0,0, pero esta se abre hacia la izquierda. Entonces, la fórmula es similar, la fórmula general es similar, pero esta cambia en sus signos, a excepción de Y. Bueno, dependiendo de qué el dato que nos dé antes de la fórmula. En la ecuación general dice que es Y al cuadrado es igual a menos 4px. Y nos dice que el foco se va a encontrar cuando encontremos P, que P va a ser, que en el foco va a ser menos P, 0. Para encontrar la directriz sería el mismo proceso del anterior, que sería que X es igual a P, pero en este caso no va a ser negativo, ya que el negativo se encuentra en esta parte del foco. Entonces lo que se va a hacer es transformarlo a positivo. Y luego el eje Y siempre se va a encontrar en 0. Luego tenemos la parábola que se abre hacia arriba y siempre su vértice que sería 0,0. En la ecuación general ya nos habla de x cuadrado y es igual a 4py. Pero ¿por qué nos habla de que es x cuadrado? Porque se abre hacia arriba y y está en la parte horizontal, la línea horizontal. Lo que pasa es que en el caso, cuando son parábolas hacia arriba o que se abren de forma hacia arriba, ya sea hacia arriba o hacia abajo, lo que estamos encontrando es X. ¿Para dónde está la parábola? ¿En qué movimiento se abre la parábola? En el caso de que sea de esta forma, es que en la línea se está encontrando la parábola, pero en esta línea, en la horizontal, se está encontrando X, porque la parábola se abre. Aclarando eso, en la ecuación general nos dice que X es igual a 4py. Para encontrar los focos, lo que se debe saber es qué valor tiene P. En el caso del foco dice que es 0,p. Entonces, para encontrar Y, lo que sé es que directriz es igual a menos P. Es casi el mismo caso ante el primer caso que vimos, pero en este caso es para la Y. En el caso de X sería el 0 que se encuentra, lo mismo. Aquí esto significa X y esto significa P. Entonces, esto que es Y se va a pasar a negativo para encontrar la directriz y esto que es X se va a mantener ya que es 0. Luego tenemos la parábola
siempre con un vértice de 0,0, pero es la parábola que se abre en X negativo, ya que esta ecuación se abre hacia abajo. Entonces, esta parábola se abre hacia abajo. La ecuación general para encontrar este procedimiento es x cuadrado es igual a menos 4py. Es lo mismo que el segundo caso que vimos, pero en este caso es para x. Y como siempre, el foco es 0, pero en este caso sería menos p. Y en el caso de la directriz, y es igual a p. La menos p que tenemos arriba la cambiamos a positivo. Y luego x sigue siendo 0. Bueno, para otras ecuaciones, cuando el vértice cambie, cuando ya no es 0,0, cuando el vértice de la parábola ya no es 0,0, sino que se deben encontrar los datos exactos donde se encuentra el vértice, el centro prácticamente de la parábola. Y en este caso, el vértice se representa con las letras H y K, que se van a encontrar gracias a la fórmula. Entonces, perdón, en este caso, esta parábola se abre hacia la derecha. En la ecuación nos indica que y menos k al cuadrado es igual a 4p entre paréntesis x menos h. Para encontrar el foco, primero necesitamos saber cuál es el dato de p, cuál es el número de p y cuál es el dato o número de h y k. En ocasiones no nos da el dato, entonces se necesita encontrar con diferentes procedimientos. Pero en este caso, si en el ejercicio nos dan cuál es el dato de P, H y K, lo que se hace es llenar la fórmula y luego con el foco se encuentran los diferentes datos de X y Y. Entonces, el foco nos indica que P más H, K sería el foco de la parábola. Entonces, lo que hacemos es tomar el dato de P, luego sumarlo con H y si en el dado caso que es negativo, y así se realizaría la fórmula. Y luego coma acá y solo se pone el dato que nos han dado de acá. Luego, en el caso de la directriz, sería que la sumatoria, en este caso, nos dice que P se vuelve negativo más H. Entonces, el dato de X sería menos P más H. Y luego, el eje, que sería el dato Y, se realizaría con K. Entonces, Y sería el dato que nos dan de K. Luego, la sexta parábola con el vértice H, K, o sea, un vértice diferente al centro, pero en este caso se abre hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, hacia la izquierda. La ecuación es y menos k cuadrado igual a menos 4p x menos h. En este caso cambian los datos porque si observamos, eh, aquí nos dice que son negativos y en el otro lado son positivos, ya que la parábola se abre hacia la izquierda. En este caso los números que son negativos se encuentran a la izquierda y los números positivos se encuentran a la derecha. Bien, el foco nos indica, para encontrar el foco se necesita encontrar P y si nos dan los datos de H y K. Para encontrar el foco sería menos P más H, K. Luego, el dato que nos dé menos P más H, lo que se va a realizar es esos mismos datos, pero en X se va a pasar P a positivo. Entonces, para encontrar X en esta fórmula, para encontrar la directriz que es X, se haría de que P más H es igual a X. Y luego el dato de K solo se pone en el eje que es el Y, que es Y. Entonces el dato de Y ya no nos estarían dando. Perdón. Luego la séptima parábola, la penúltima parábola, siempre con un vértice de H, K, pero esta sería cuando es en X, que esta se abre hacia arriba. Es positiva en pocas palabras. Entonces, dice que la fórmula general es x menos h cuadrado al cuadrado, que es igual a 4p y menos k. Las fórmulas siempre son similares y esto ayuda a que el procedimiento en diferentes casos o en diferentes ejercicios sea un poco más sencillo.
pero en este caso nos dice que el foco es totalmente diferente a cuando se quiere encontrar en Y, ya que aquí en Y ya, perdón, en X ya nos estaría dando el dato exacto. Para encontrar Y tendríamos que utilizar P más K, ya que el foco nos indica que es H, P más K. Entonces, luego de haber encontrado P, lo que se realiza es que para encontrar Y es igual a menos P más K. Siempre en el caso de que el foco se utilice en esta parte, en la parte de P más K, se utilice P positivo, en el caso de la directriz sería menos P más K, ya que se pasa a negativo. Y luego el dato de X nos lo estarían dando, que es el eje, desde el inicio del foco. Y por último, la última parábola, que es siempre en el vértice H, K. Pero en este caso, la última que vamos a mencionar se abre hacia abajo y porque es negativa. La ecuación general nos dice que es x menos h al cuadrado, que es igual a menos 4p y menos k. Como se les mencionaba, el foco dice que es h, menos p más k, como se les mencionaba. En el caso de que en el foco p esté negativo, en la directriz va a tener que ponerse positivo para encontrar la directriz. Pero en el caso de que el foco esté p positiva, lo que se va a hacer es pasar la negativa al momento de encontrar la directriz. Aquí el dato de x ya nos lo está dando, que es el eje, y el dato de y se encontraría con la sumatoria de p más k. Eso sería todo por mi parte por explicarles las distintas fórmulas de la parábola. Espero que esto les sea de mucha ayuda para el siguiente ejercicio, para comprender el siguiente ejercicio que le explicará mi compañera Pamela Pacheco. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Bueno, yo les explicaré lo que es el ejercicio de la parábola. El ejercicio dice, al encender un cohete, este se proyecta en una trayectoria parabólica y alcanza una altura máxima de 6 metros. Cuando ésta está a 6 metros del punto de proyección, finalmente llega al suelo a 12 metros del punto de partida. Encuentra el ángulo de proyección. Bueno, como dice el ejercicio, es inicia en el punto 0 y cuando está en el máximo, que es 6, llega a 4 metros en 6 metros, a los 6 metros. Y entonces cuando aterriza llega a los 12 metros. Entonces tiene una distancia de 12 metros desde el punto céntrico. Entonces, si en la mitad de 12 es 6 metros y 6 metros. Entonces el vértice se encuentra en 6,4 y es una parábola en vertical que se mueve en el eje X. Entonces, como tenemos el vértice, solo tenemos el vértice, tenemos que encontrar X, Y, X y Y. Entonces, ¿cómo sabemos que el vértice en una parábola que está fuera del centro, se sabe que el vértice es H, K? Entonces, ya que sabemos que solo tenemos el vértice, entonces buscamos que este es H y este es K. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar A y P? Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar X, Y y P? Bueno, como solo tenemos esto y sabemos que la fórmula de la parábola, que el eje es fuera del centro, sabemos que es x menos h al cuadrado. Esto es igual a menos 4p por y menos k. Entonces, se sabe que para encontrar, entonces tenemos que encontrar primero p para que cuando podamos hacer la directriz, que la directriz es igual a y, que es igual a p más k,
podamos encontrar cuál es el valor de y. Entonces, sería que a menos h al cuadrado es igual a menos 4p por menos k. Entonces, como ya sabemos qué es h y cuál es k, entonces solo ponemos los números. Menos 6 al cuadrado es igual a menos 4p por menos 4. Esto es 36 es igual a 16p. Entonces, como aquí está multiplicando a la variable, paso al otro lado a dividir. Entonces sería que 36 entre 16 es igual a p. Entonces p es igual a 9 sobre 4. Entonces ya que encontramos el valor de p es 9 sobre 4, 9 cuartos. Entonces sería encontrar, ahora sí podemos encontrar cuál es y al mismo tiempo la directriz. Entonces y es igual a 9 cuartos más 4, que y es igual a 25 cuartos. Bien, encontrar el eje. El eje es vamos a hacer esto para encontrar x, ya que el eje es x, que es igual a h, entonces x es igual a 6, ya que h equivale a 6. Bueno, ahora encontraríamos que el foco, porque es lo único que falta ya para pasar ya a la ecuación final para poder encontrar la parábola desde GeoGebra. El foco, la fórmula del foco es h, menos p más k. Ya que tenemos todo eso, podemos encontrarlo. Entonces sería que h equivale a 6, menos 9 cuartos más 4, que esto sería igual a 6,25 cuartos. Esto sería el foco. Bueno, ahora que encontramos todo esto, procedimos a encontrar la ecuación final, que sería con la fórmula de que x menos h al cuadrado es igual a menos 4p por y menos k. Que esto, a cambiar valores, sería que x menos 6 al cuadrado es igual a menos 4 por 9 cuartos, esto por y menos 4. Entonces sería que x al cuadrado menos 12x más 36 es igual a 9, menos 9 por y menos 4. Esto lo bajamos, la primera ecuación. Esto es igual a aquí. Entonces aquí sería multiplicar y multiplicar. Entonces sería que 9y es igual, es menos, más, porque menos por menos da más, 36. Y aquí pasamos valores al otro lado, que se sabe que x al cuadrado menos 12x menos 9y es como el 36 está positivo, pasa aquí negativo, se eliminan los dos, entonces sería que esto es igual a 0. Como podemos apreciar ahora en GeoGebra, ya podemos ver con el vector, con los focos, con la directriz, con el eje, y cómo quedaría con la ecuación y cómo quedaría en sí la parábola.